Brenda Estefan, internacionalista, está en la línea. ¿Cómo estás, Brenda? Buenos días. Muy buenos días, Azucena. Un gusto estar en tu programa. Gracias. Pues sin duda una buena noticia, la salida de Julian Assange, Brenda Estefan, de prisión después de varios años, pero es importante señalar que él pudo salir en libertad porque aceptó los cargos que le imputaban, Brenda. Así es, él acepta declararse culpable de un cargo que es conspiración para revelar información ligada a la seguridad nacional, la defensa nacional de Estados Unidos. Esto sucederá el día de mañana a las 9 de la mañana en las Islas Marianas y a partir de ello se le dictará una sentencia que Estados Unidos tomará en cuenta el tiempo que ya pasó en Londres en la cárcel y como la sentencia máxima serían 62 meses, pues básicamente de inmediato quedaría en libertad y sería trasladado a Australia, su país de origen, y finalmente este hombre tan controversial pues regresará a su país con su familia. Azucena. Ahora, queda en libertad total, es decir, no queda bajo custodia, no queda bajo vigilancia de ningún gobierno. Así es, de ningún gobierno, aunque evidentemente dado el historial y la saga de todos estos años, desde 2010, ¿no? Él crea Wikileaks en 2006, pero en 2010 empieza ya a difundir de manera masiva documentos ligados a la guerra de Estados Unidos en Irak y en Afganistán. Luego él difunde cables, documentos del Departamento de Estado entre diplomáticos estadounidenses en diferentes embajadas del mundo. Después el tema del Partido Demócrata, que afectó en alguna forma la campaña política de Hillary Clinton. Y bueno, todo esto fue generando una bomba que seguramente hará que aún ahora en libertad pues esté en el ojo del huracán de diferentes países, dado lo controversial que es su figura. Oye, Brenda, ¿cuál es el mensaje que podemos leer primero en su encarcelamiento y ahora en su liberación tras declararse culpable de este cargo que me dices de violar la ley de espionaje de Estados Unidos por filtrar documentos militares y diplomáticos que estaban clasificados? ¿Cuál es el mensaje que el mundo libre puede leer después de esto? Pues yo creo que el mensaje que Estados Unidos quiso mandar es que si alguien viola la ley de espionaje, pues va a haber consecuencias, que si alguien revela información de inteligencia y de personas que están haciendo inteligencia en el terreno, poniéndolas en riesgo, va a haber consecuencias. Sin embargo, pues como sabemos, en general, las ONGs y muchos países alrededor del mundo defendieron a Assange, considerando que pues, se trataba de alguien que estaba exponiendo pues casos de corrupción, violación a los derechos humanos y que por eso estaba siendo perseguido. Entonces, desde luego que ahí hay dos caras de la misma moneda. Y luego la liberación me parece que tiene que ver, Azucena, con la presión que puso el gobierno de Australia en Washington. Desde años están haciendo cabildeo para lograr la liberación de Assange. El gobierno de Australia ha argumentado que si bien a Manelich, esta analista estadounidense que le dio la información de la guerra de Irak y Afganistán a Assange, fue ya desde hace muchos años pues liberada de sus cargos, que por qué el caso de él se había continuado durante tanto tiempo, ¿no? Ya eran años, primero 7 años en la Embajada de Ecuador en Londres, cuando Suecia quería extraditarlo por un tema de violación, después el gobierno de Suecia desiste de los cargos y vienen pues la acusación por parte de Estados Unidos y se le detiene en Londres en una prisión de alta seguridad durante estos 5 años para ser extraditado, ¿no? Pero para Londres, para el Reino Unido, era también una papa caliente, entonces creo que el Reino Unido y Australia hicieron también mucho cabildeo para que se llegara a este acuerdo, como también, pues decíamos, muchos ONGs a nivel internacional. Bueno, Brenda, y aquí el presidente López Obrador, pues celebrándolo cuando, bueno, hay una circunstancia muy particular de su gobierno en relación con la prensa, ¿no? Sí, sí, ahí yo veo dos inconsistencias, dos claros dobles raseros, ¿no? De un lado, pues que el presidente desde luego tiene una persecución contra algunos periodistas en este país, como Carlos Loret de Mola, como Grosso. Hablar de libertad de prensa por parte del presidente en este momento, en donde pues sabemos hay una situación compleja entre la prensa mexicana para expresar lo que se piensa, pues desde luego nos habla de un doble rasero. Y por otro lado, a ver, me pues cuentas la segunda, querer... por favor, ahora que regresemos del corte, si eres tan amable. Me hablabas, Brenda, de pues el rasero, el diferente rasero que utiliza el presidente López Obrador para medir el tema de Assange y el tema del periodismo mexicano.
Así es, Azucena, pues lo que decíamos, hablar de libertad de prensa en las condiciones que vivimos hoy en la prensa en México, pues suena un poco pues, Ujú. esquizofrénico, ¿no? Y por otro lado, intentar llevar una muy buena relación con Washington, ser su mayor socio comercial, buscar que en el 2026 haya una buena revisión del TEMEC, pero hacer un tuit el día de ayer que no solo celebra la liberación de Assange, que podría ser comprensible, sino que ataca a Estados Unidos, ¿no? Le mete ahí un golpe diciendo que, bueno, que La Estatua de la en Libertad no esta quedó como un ocasión, símbolo vacío, está viva y en esta contenta ocasión, como millones en el mundo, cuando al menos en exacto. este caso, correcto, así Ajá, dice. al menos en este caso, Ajá. ese al menos en este caso me parece que está un poco por demás, Azucena, pero bueno, es un poco el signo de Palacio Nacional en temas internacionales. Bueno, pues Brenda, te agradezco mucho que nos hayas dado claridad respecto a este asunto muy trascendental para el tema de la libertad de expresión en el periodismo. Gracias, Brenda. Gracias a ti por el espacio, Susana, que tengas un buen día. Gracias. Voy a regresar.